Hola, ¿cómo va? En esta clase vamos a continuar con el eje 2 que habla sobre el paradigma de la diversidad y bueno, ya hablamos sobre la diversidad como concepto y como paradigma en las clases que tuvimos presencial, así que ahora nos vamos a encargar de los conceptos de integración, inclusión e interculturalidad. Para los conceptos de integración e inclusión vamos a usar el texto de Liliana Sinisi y para el de interculturalidad vamos a usar el de Gabriela Novaro. Ambas son antropólogas especializadas en educación. Bueno, Sinisi falleció hace un par de años, lamentablemente, pero bueno, todavía nos quedaron sus aportes de ella que son muy valiosos para pensar todas estas cuestiones. Y vamos a pensar todo esto, esta santa trinidad de la diversidad, la inclusión y la interculturalidad, desde la manera en la que construimos conceptos y cómo se usan esos conceptos en la vida diaria o en la construcción de políticas educativas. Así que van a ver cómo estos conceptos se van conectando desde esta perspectiva. Y tanto como Sinisi como Novaro van a plantear después propuestas etnográficas para ver qué hacemos con eso. Primero y principal, Liliana Sinisi va a hablar de las formas de conceptualización. Y va a aclarar primero que los conceptos y categorías con los que pensamos la realidad son historizables. ¿Qué quiere decir esto? Que dan cuenta de cómo la teoría social está interpretando la realidad en un momento determinado. Entonces, los conceptos no son fijos y acabados, sino que se van modificando a lo largo del tiempo y dependiendo de los usos que se hagan de ellos. Ya vimos esto con el concepto de cultura y bueno, ahora lo estamos viendo con los conceptos de integración e inclusión. Entonces, el significado de un concepto se va definiendo según el contexto en el que se produce y los usos de esos términos. Y bueno, vamos a pensar en el concepto de inclusión y en el de integración. Se supone que el concepto de integración pertenecía a un paradigma posterior y el nuevo paradigma que se está intentando implementar a la fuerza, digamos, de manera discursiva más que en las acciones, es el paradigma de la inclusión. Entonces, el concepto de inclusión empieza a ser el concepto estrella en las propuestas internacionales de la UNESCO, de UNICEF, y que después se traducen en políticas públicas concretas, empezando por la Ley Nacional de Educación. Entonces, bueno, Sinisi va a decir que a partir más o menos del 2004 se empieza a ver de manera bastante concreta, patente, el concepto de inclusión en estas propuestas. Y ya cuando se promulgó la Ley de Educación Nacional en el 2006, era uno de los requisitos básicos como el pilar de la nueva ley, sobre el cual se construirían todas las otras políticas socioeducativas, los modelos educativos nuevos, etc. Pero parece como que la sola enunciación del concepto de inclusión, solamente con decir que vamos a ser inclusivos, que va a haber escuelas e instituciones inclusivas, que vamos a generar prácticas inclusivas, ya por eso mismo se va a dar mágicamente la inclusión. Porque se piensa la inclusión como la permanencia del chico adentro de la escuela, y ya con la permanencia, con la oportunidad de los niños de entrar al sistema educativo, ya se considera que hay inclusión. Entonces, bueno, por lo menos en las primeras etapas en las que se intentaba implementar estas nuevas políticas, se pensaba con que, bueno, mejor que el chico esté adentro que a que esté en la calle. Entonces ya se consideraba el logro, la meta, el objetivo de la inclusión logrado simplemente porque había logrado empezar a asistir al colegio o en este caso al jardín. Entonces, bueno, este es el primer problema, la forma en la que se empezó a usar el concepto de inclusión de forma concreta.
Y otra de las cuestiones, hablando siempre en términos discursivos, es que el debate entre si había que incluir o había que integrar se daba en términos de paradigmas, como ya vimos antes, como si hubiera un cambio de paradigma. Y como vimos con la cuestión de diversidad, no es tan fácil como decir que sustituimos un paradigma por otro, que puede cambiarse uno, poner el otro, como si uno se pudiera eliminar, ¿no? Como si pudiéramos eliminar un paradigma. Tenemos que pensar que el concepto de paradigma, según como lo explica Sinisi de forma muy simple, el paradigma es la lente creada por la cultura que nos permite ver las cosas según un sistema de valores y creencias. Y entonces este sistema de valores y creencias que se traduce en prácticas, pero también que estas prácticas y hábitos y costumbres y formas de hacer las cosas también van modificando esos sistemas de valores y de creencias, ¿no? Están interconectados. Todo este sistema de valores y prácticas cambia cuando ya no sirve para explicar la realidad, pero este cambio se logra a largo plazo, se forma de manera gradual, no se puede imponer un cambio de paradigma, pero parece que se estuviera intentando imponer el cambio de paradigma del paradigma de la integración al paradigma de la inclusión. Entonces, sí, primero que se hizo esa división bastante arbitraria, y después que a fuerza de decirlo, de escribirlo, de documentarlo, de proponerlo en los proyectos institucionales, es como que ya entramos al paradigma de la inclusión, pero no hay prácticas concretas que indiquen que realmente eso está ocurriendo, que hubo ese cambio de paradigma. Entonces, para cambiar un paradigma hace falta cambiar prácticas, hábitos, conocimiento, junto con los valores para crear nuevas experiencias. Son todas esas experiencias concretas las que te demuestran que estás en un nuevo paradigma. Entonces, pensar toda esta problemática de forma tan encasillada en paradigmas pensados de esa manera, hace que se pensara la cuestión de la integración o de la inclusión como que antes la integración era pensar a los sujetos con necesidades educativas especiales, apuntando a el alumno con déficit, mientras que el paradigma de la inclusión ya no hablaría de necesidades educativas especiales, sino de niños como sujetos de derecho y que tienen derecho a una educación que los incluya en sus diferencias. Entonces, todo esto en términos discursivos se supone que se cambia y ya no se piensa más en el alumno con un problema, con un déficit que necesita de atención especial, de una educación especial, sino que ahora tienen el derecho de recibir una educación que no los excluya en primer lugar. Entonces, se quiere hablar de paradigma como una forma de intervenir en el sistema educativo, pero principalmente desde el plano discursivo, como si desde la teoría y desde argumentos de la boca para afuera, digamos. Ya con eso, solamente aludiendo retóricamente al cambio de paradigma, se van a modificar las prácticas, las creencias y los valores. Vimos en un texto anterior que se hablaba un poco de esa manera, cuando hablaban de que estamos cambiando de paradigma a un paradigma de la complejidad, ¿no? Cuando hablábamos de las transformaciones culturales y de los nuevos modelos educativos, se empezaba a decir, bueno, ahora estamos en un paradigma de la complejidad, pensando en la diversidad. Y solo porque lo digan los expertos y porque esos expertos después sus escritos ya han sido la base de los documentos internacionales de la UNESCO, no quiere decir que por eso ya estemos ahí. Entonces ese es el gran primer problema, ¿no? Para que haya un cambio se supone que ya deberían haber cambiado las prácticas y valores que perpetuaban la exclusión y la discriminación en primer lugar.
O sea, antes de pensar en generar prácticas inclusivas, lo que primero tenemos que pensar es por qué antes no eran consideradas inclusivas. ¿Por qué estamos hablando de que no lo son? ¿Cuáles son esas prácticas excluyentes que marginan, que discriminan? Entonces parece como que no se está poniendo el dedo en la llaga, sino que se está intentando generar utópicamente políticas y proyectos y modelos concretos para generar inclusión, no para eliminar, borrar la exclusión. Entonces, Liliana Sinisi, que es antropóloga, etnógrafa, hizo mucha investigación en lo que ella llama circuitos escolares diferenciados, sobre todo en educación especial para discapacidad. Y entonces ella vio que el concepto de integración sí se usaba mucho en la forma cotidiana de hablar en las escuelas. Entonces el concepto de integración sí estaba presente en las formas cotidianas, en los discursos cotidianos en las instituciones escolares. Y se los usaba de diferentes maneras. Por ejemplo, se utilizaba el concepto de integración para hablar de los inmigrantes o hijos de inmigrantes que no se suman al grupo o que no pueden interactuar en las actividades áulicas comunes que se hacían, aquellos niños que tenían que adaptarse a la escuela común al ser detectados como que tenían necesidades especiales. Es decir, una vez que, de acuerdo a ciertas evaluaciones psicológicas, psicopedagógicas, se clasificaba, se catalogaba a ese niño como de necesidades especiales, entonces se utilizaba el concepto de integración para ver de qué forma ese niño se adaptaba, ya sea a una escuela común o a una escuela especial. Entonces el foco del concepto de integración está en el sujeto con una carencia, con un déficit, con una necesidad especial que los otros sujetos aparentemente no tendrían. Por el otro lado, el concepto de inclusión, como ya les dije, forma parte de la retórica de políticas y programas socioeducativos en los documentos, pero no sé, por lo menos en el momento en el que Liliana Sinisi estaba haciendo su investigación, no era la forma común, normal de hablar cuando se hablaba cotidianamente de los problemas adentro de una institución educativa. Tal vez ahora sí, porque justamente ya estamos integrando ciertos usos del concepto de inclusión. Pero bueno, esto fue hace 10 años todavía era muy fuerte la idea de integración. Pero en la práctica parece que son intercambiables, que se los usan de la misma manera, porque justamente los valores y las creencias que sustentan esas prácticas no han cambiado. Por lo tanto, simplemente se cree que se tiene que decir inclusión en vez de integración, pero que no hay ningún realmente cambio concreto en la forma de intentar solucionar las problemáticas de la diversidad. Entonces, Liliana Sinisi va a estar insistente, dura, en que se intenta implantar primero discursivamente estas prácticas de inclusión para forzar un cambio en la forma de interactuar cotidianamente en las instituciones. Entonces, ella va a decir, para avalar esta nueva nominación discursiva, se presentan investigaciones sobre casos de inclusión en educación especial. O sea que para decir que la inclusión funciona, te muestran diferentes casos en donde se dijo, bien, acá el niño se lo pudo incluir exitosamente. Entonces, con casos aislados, puntuales, de supuestas prácticas inclusivas, se empieza a querer sustentar el hecho de que el nuevo modelo de la inclusión educativa funciona. Pero no se está apuntando a lo que deberíamos estar haciendo, que es en primer lugar visibilizar todas las prácticas de exclusión y reconocerlas como tales, porque por ahí las tenemos delante de nuestros ojos, pero no consideramos que son prácticas de exclusión o creemos que ya forman parte
de la estructura normal de una institución, ya la damos por hecho, la naturalizamos y no pensamos que eso realmente es una práctica excluyente, marginadora, discriminadora, bueno, justamente porque es mucho más fácil invisibilizar estructuralmente la exclusión en vez de puntualmente tratar de solucionar los problemas que genera la diversidad. Eso es algo con lo que nos vamos a conectar con Gabriela Novaro cuando se plantea que la interculturalidad se ve más como un problema que como un aspecto positivo de la sociedad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos casos concretos de necesidades de inclusión. Lo que tenemos es una trama compleja de sujetos interactuando y que estos sujetos, los profesores, los padres, los alumnos, toda la comunidad educativa, ya en este momento se están disputando los significados sobre lo que se entiende que puede ser una experiencia escolar inclusiva. O sea, no todos los agentes sociales tienen la misma idea de lo que quiere decir inclusión. Entonces, tampoco se pueden generar estrategias articuladas cuando todavía se interpreta todo este marco teórico de la inclusión, se los interpreta de forma bastante variada en la cotidianidad de una institución educativa. Entonces hay una diversidad de opiniones que se ponen en conflicto. Bueno, yo hace unos años hice una pequeña investigación etnográfica dentro de un colegio privado para ver de qué manera un colegio privado se podía definir a sí mismo como inclusivo, porque era una de las características que querían mostrar desde la representación de su cultura institucional, querían decir que eran un colegio inclusivo. Entonces, ¿cómo pueden plantear entrada la inclusión, el acceso igualitario y de oportunidades de todos los chicos si en primer lugar solamente se le ofrecía educación a aquellos que podían pagarla? Entonces, ¿de qué manera se interpretaba la inclusión? Y se había generado estrategias de inclusión, obviamente para los chicos que ya estaban adentro del colegio, para que pudieran explorar su potencialidad, para que no estuvieran atados a determinadas ideas potenciales de lo que se suponía que debían ser, que pudieran ser creativos, autónomos, bueno, toda una cuestión que reinterpretaba el derecho a la educación y modificaba las prácticas de enseñanza para pensar otros aspectos de la inclusión cuando se estaba invisibilizando o por lo menos no poniendo sobre la mesa el hecho de que ya ese colegio empezaba existiendo debido a una práctica de exclusión, en este caso socioeconómica. Entonces, hay diferentes opiniones acerca de cómo debería ser la inclusión, pensando específicamente en la educación especial, porque eso fue lo que Liliana Cinici estudió. Entonces, hay padres que piensan que la educación especial es la mejor manera para incluir a sus hijos en la sociedad. O sea, las escuelas especiales son las adecuadas para brindarles herramientas que los van a convertir en ciudadanos incluidos en la sociedad. Entonces, su preocupación no es que estén incluidos adentro de la institución, sino que la institución les permita la inclusión en la sociedad. Por el otro lado, hay maestros de las escuelas comunes que repiten este discurso de que no están preparados para enseñarle a estos chicos con necesidades especiales. Los directivos también refuerzan estos discursos diciendo que la institución, la infraestructura tampoco está, que no se da el presupuesto, que bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que las instituciones y los miembros de esa institución no estén preparados para el problema que implica recibir a niños con necesidades especiales. O sea, todos pensados en esos términos. Bueno, hay padres que no quieren que sus hijos sean derivados a escuelas especiales,
Una vez que estos hijos, ya le dijimos, son detectados como que tienen necesidades especiales, los papás se niegan a que vayan a otras instituciones que tal vez, en la que tal vez se sientan más cómodos o estén más a gusto, por la idea de que no quieren que sus hijos sean vistos como diferentes. Y por el otro lado está todo lo contrario, padres que confían en la escuela especial para contener a sus hijos, que ahí se sientan cómodos, pero que tal vez sus hijos ya están listos para otro tipo de instituciones y los papás no quieren por miedo a la posible marginación, discriminación que puede haber en las llamadas escuelas comunes. Entonces, desde un enfoque etnográfico, porque se supone que ahora tenemos que dar propuestas, desde un enfoque etnográfico, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, como ustedes ya me habían dicho, conocer las formas en que se produce la integración o la inclusión, el concepto que quieran, de niños que han sido excluidos previamente. Entonces partimos de un hecho de desigualdad, de asimetría, de exclusión, de marginación y vemos a estas personas que ya están marginadas, de qué manera la institución los incluye o si se incluyeron ellos mismos con diferentes estrategias. Y en el caso de que se haya logrado la bendita inclusión, se redefinen las etiquetas que se les pusieron en primer lugar, es decir, un chico excluido, por mucho que se incluya, no va a estar siempre con la etiqueta en la frente de chico excluido, chico marginado, chico que fue discriminado, por mucho de que ahora esté en un lugar mejor. Esas etiquetas de clasificación marcan las subjetividades de los niños, haciendo que sea muy difícil que se redefina después. Y muchas veces las instituciones mismas no permiten esa redefinición. Siempre los están remarcando como sujetos de la inclusión, a los que hay que incluir. Por el otro lado, más abarcativamente, se inicia a decir que hay que conocer la cotidianidad escolar en toda su complejidad y correr el eje del análisis de los sujetos que no se integran. O sea, ya basta de hablar de si el chico se integra o no se integra, se incluye o no se incluye. Hay que ver todo el panorama completo porque hay un montón de relaciones y de conflicto de intereses entre otros agentes que forman parte que van más allá de si el sujeto concreto tiene o no tiene un déficit. O sea, dejar de apuntar con el dedo al chico y al problema que significa el chico y pensar en toda la estructura que está sosteniendo esa exclusión. Entonces, ¿qué pasa cuando los chicos que deberían estar incluyéndose, que deberían estar adaptándose, no se adaptan a un modelo de inclusión planteado previamente? Que justamente se piensa que la inclusión tiene que tener características predeterminadas para chicos considerados predeterminadamente excluidos. Entonces hay un estereotipo del chico excluido y para eso hay un modelo ideal, una representación ideal de lo que implica la inclusión. ¿Qué pasa cuando eso no se da en la realidad? Cuando los chicos no forman parte de esa categoría de forma tan fija y tan clara, y los modelos de inclusión no pueden responder a las características reales de diversidad que hay en una comunidad educativa. Y en estos casos, ni las escuelas comunes ni las escuelas consideradas inclusivas se hacen cargo cuando hay este tipo de desfasaje. Sobre todo no se hacen cargo del tipo de estrategias de enseñanza que están teniendo. Justamente cuando se le pone el dedo al déficit del chico, se está corriendo la responsabilidad de la institución y de los miembros de la institución de repensar qué estrategias y de qué manera están interactuando ahí adentro. Y algo también muy importante que tiene que ver con todo esto es prestar atención a esa delgada línea entre ser incluido y excluido. Como hay una representación muy fija, con características muy predeterminadas sobre cómo es un chico excluido, cómo se le define a un chico excluido, ya sea entonces por cuestiones socioeconómicas, porque es pobre, porque es inmigrante o hijos de inmigrantes, por cuestiones étnicas,
por cuestiones religiosas, porque no tiene una familia nuclear modelo. Hay una serie de características que definen a un chico excluido. Pero en la experiencia escolar cotidiana, hay muchos niños que se consideran que ya están incluidos de facto porque sí, pero que todo el tiempo están viviendo su experiencia escolar al límite de la exclusión, al límite de la marginación. Y esas problemáticas internas se invisibilizan porque no es visible su condición de excluido. Entonces, bueno, dice, muchos niños incluidos producen su experiencia escolar muy cerca de la exclusión, la discriminación, son los excluidos incluidos. Entonces tenemos que evidenciar todas estas tensiones en las instituciones que solamente piensan la inclusión para los niños que responden previamente a ese estereotipo de excluido o marginado. Entonces la escuela debería ser inclusiva independientemente de las marcas que segregan a sus miembros. Y las formas de inclusión no deberían definirse previamente de antemano. Primero deben reconocerse las formas de exclusión, problematizarlas e intentar borrarlas. Junto con esto, entonces, pasamos al texto de Gabriela Novaro. Ella va a investigar acerca de las propuestas de la educación intercultural y va a ver cómo, otra vez, esto se lleva siempre a cabo dentro de las propuestas institucionales, de los proyectos, de la documentación de las políticas socioeducativas, de las propuestas internacionales, y ahí está muy presente. Esa es la forma de pensar la interculturalidad propositivamente, va a decir ella, y por el otro lado está la forma de pensar la interculturalidad de la manera real en la que la describimos en situaciones cotidianas. Entonces también, Novaro va a empezar pensando en cómo se usa el término interculturalidad. Antes de eso va a hacer una descripción bastante rápida acerca de lo que es cultura, eso ya lo estuvimos hablando. Y entonces, bueno, pensemos qué es la interculturalidad. Y se utiliza normalmente, como concepto de sentido común, el término interculturalidad como la población que asiste, o sea, la población que asiste a la escuela, se aleja de los parámetros y estándares de lo que debería ser una población común en un colegio. Entonces, cuando esta población, estos alumnos o los padres, la comunidad educativa, ya no responden a ese estereotipo, se tiene que pensar entonces en hacer un modelo de educación intercultural. Pero en lo concreto,